las actividades que se están haciendo últimamente en el marco de este año, que es un año particular porque justamente se cumple 50 años de el último golpe de Estado cívico-militar. Entonces hay muchas actividades que se están haciendo. Una de ellas tiene que ver con la presentación de este libro que se llama 50 historias de juicios por la dictadura. Es un libro que hicieron en colaboración La Retaguardia con otros medios comunitarios y que justamente recopila 50 historias, y en este momento estamos en comunicación con Fernando Tevele para que nos cuente un poco respecto de este libro. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Acá Rizo y Clara te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen Clara, día. Rizo, ¿cómo va? Gracias por convocarnos siempre. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, decíamos, esto es un libro que ya se presentó, que estuvo en el 17 de marzo, este martes, presentándose en el Ciprevo. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, a ver, es un libro doble, en verdad, es decir, son una colección en 2 volúmenes que sacamos al mismo tiempo, un libro blanco, un tomo negro, con 25 historias cada una de los juicios. Sí, como vos decías, arrancamos las presentaciones el viernes en la Ciudad de Buenos Aires, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el Cipreva, pero ya el martes estuvimos ahí en La Plata. Para nosotros era muy importante estar ahí, tanto por la cantidad de juicios que hemos transmitido allí en colaboración con Pulso Noticias, por conocer esa casa del Ciprevo que no conocíamos, en esta recuperación de sindicatos que tenemos que llevar adelante desde los trabajadores de prensa. Y bueno, nada, La Plata siempre es una ciudad atrapante cuando uno quiere pensar y analizar en profundidad lo que pasó durante la dictadura en Argentina por cómo fue la represión allí, ¿no? Sí, Fernando, ahí lo mencionabas, ¿cómo fue el proceso de producción, de elaboración del libro? ¿Se trata de historias que surgen de los juicios? Exacto, son crónicas de testimonios, centralmente, algunas escritas en el momento de los juicios, para cuando todavía la Retaguardia no transmitía los juicios en su canal, por lo tanto eran crónicas extendidas donde jugábamos con la idea de poder meter a la gente en la sala de audiencias a través de la narración, con mucho detalle, y la gran mayoría de las crónicas que son escritas ahora, que fueron escritas para el libro, y que son entonces más cortas porque dialogan ya con los videos que nosotros tenemos en nuestro archivo todos los días. La verdad que el repaso del archivo fue muy interesante, para nosotros muy difícil también elegir 50 historias, no solo por cuáles iban a ser esas 50 historias, sino también por cuáles iban a quedar afuera, ¿no? Fernando, ¿y cuáles eligieron y por qué las eligieron a estas 50 historias? Elegimos algunas que nos ayudaran a contar lo más abarcadoramente posible lo que fue el último genocidio en la Argentina. Por supuesto, no se puede contar un genocidio en 50 historias, pero tratamos de que hubiera temas que no nos quedaran afuera, desde, bueno, por supuesto, esas situaciones clásicas de secuestros y torturas en los centros clandestinos, pero también el robo de bebés, también que quedara marcado y expuesto la violencia sexual sistemática contra las mujeres. Intentamos abarcar lo más ampliamente posible todo lo que sucedió durante el último genocidio. Por supuesto, nos quedaban un montón de cosas afuera, pero lo importante es eso que quedó adentro. Bien. Y elegimos también que fuera crudo y duro. Es un libro duro. Hay una decisión de que sea como se detallaba, como se relataba, como se describía en el juicio, sí. Exacto. Por un lado, para respetar cómo fueron los testimonios son duros, y entonces nosotros queríamos respetar eso, pero también hay una decisión, quizás diría un poco más política,
en los primeros años del regreso de los juicios había algunas cosas que desde el periodismo intentábamos dejar de lado para en la narración, digo, para no ser tan crudo con la gente, pero sobre todo para no revictimizar, ¿no? a las víctimas que estaban dando testimonio. Y lamentablemente nos parece que en esta etapa donde la construcción de sentido viene del lado de un gobierno al que nosotros ya no calificamos de negacionista, sino más bien de reivindicacionista, hay que volver a contar todo de nuevo, y eso implica contar las torturas a veces con un detalle que habíamos dejado de contar porque pensamos que eso ya se sabía y que no había que quedarse en eso. Fernando, ¿y por eso decidieron hacerlo este año, la presentación, o ya se venía encaminando este libro antes de que, bueno, esta etapa de negacionismo del gobierno o de reivindicación llegara? La verdad es que es una deuda que teníamos con nuestra cobertura de los juicios, poder también tener algo en lo textual, en lo escrito. Tuvimos un proyecto hace muchos años, cuando todavía no televisábamos los juicios, de contar 100 historias que salieran del programa de radio que hacemos de Oral y Público sobre los juicios, que no llegó a salir. Es decir, que si bien es un proceso que terminamos haciendo en los hechos en 3 meses, desde diciembre que tomamos la decisión hasta este marzo que salió, la verdad es que es un proyecto que ya venía siendo escrito desde hacía mucho tiempo, que ya venía siendo pensado desde hacía mucho tiempo, y también por eso pudimos hacerlo en 3 meses. Fernando, queremos agradecerte la comunicación. Fernando Tevele, periodista y fundador de La Retaguardia, el escritor, uno de los recompiladores junto con todo el trabajo que hacen. También están los compañeros de Pulso Noticias. Sí, claro. Nos queda pendiente ahí preguntarte si dejaste algunos ejemplares por acá, por el Ciprevo, para poder pasar. ¿Dónde lo podemos conseguir? En La Plata lo pueden conseguir en Pulso Noticias, en la redacción de Pulso, así que se ponen en contacto con ellos. Si están escuchando desde otros lugares, se ponen en contacto con La Retaguardia a través de las redes sociales y allí lo van a poder conseguir. Fernando, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Abrazo para ustedes, gracias. Ahí pasaba Fernando Tevele, periodista y también fundador de La Retaguardia, contándonos un poco respecto de este libro que recopila entonces 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Recordemos que La Retaguardia transmite los juicios, así que pueden verlo a través del canal de YouTube, en caso de que tengan ganas de meterse un poco más en todo esto. Pueden hacerlo a través de su canal de YouTube, que es La Retaguardia. Es sumamente interesante cruzarse con los testimonios reales de lo que se cuenta, de lo que se describe. Es bastante impactante. Si no lo has hecho o si tenés la posibilidad, está bien aproximarse a esa posibilidad, porque justamente, y aunque sea redundante, ahí es donde están los juicios, es donde está la verdad, la palabra tan necesaria. Continuamos en lo que es